Continuamos con La Noche. Los latinos quieren estar bien informados, pero también entender mejor los hechos y escuchar diferentes versiones de lo que sucede. Al caer la noche, el espacio para las entrevistas, los personajes y el análisis. El punto clave de la noticia, sus protagonistas y las revelaciones de nuestras investigaciones en el programa La Noche. La Noche, martes a viernes a las 18 horas en la costa este de los Estados Unidos. Somos opinión. Somos NTN 24. Continuamos en el programa La Noche. ¿Cómo va a pagar la organización terrorista de las FARC los crímenes y atrocidades que ha cometido durante más de 5 décadas en Colombia? Este interrogante sigue sin respuesta tras 30 meses de negociaciones de paz entre el gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba, mientras el gobierno defiende el marco jurídico para la paz, como la hoja de ruta hacia la aplicación de una justicia transicional. La agrupación criminal rechaza ese modelo como referente para un tratamiento penal especial, justificando su posición en la crisis por la que atraviesa el Poder Judicial en Colombia. Al grupo terrorista de las FARC no le sirve la justicia transicional que propone el gobierno. Reiteramos que ningún marco jurídico unilateral es reconocido por la insurgencia. Tampoco los cabecillas de esta agrupación criminal quieren pagar un solo día de prisión por sus múltiples y atroces delitos contra la población civil, la infraestructura y la fuerza pública. Ningún guerrillero está dispuesto a pagar cárcel. Entonces, ¿cuál es la justicia que quiere las FARC? Esa es la pregunta que se hacen muchos luego de las recientes declaraciones de la organización criminal en las que arremete contra las desprestigiadas instituciones de la justicia en Colombia. Nunca daremos un voto de confianza al sistema judicial colombiano, ni a simples promesas sin garantías de sus instituciones corruptas. Durante el primer semestre del presente año, ha sido evidente que la crisis institucional dentro de la rama judicial ha permeado a todos los sectores en Colombia. Una reciente encuesta realizada en el mes de abril por la firma Gallup Poll evidenció que los escándalos de las Cortes fueron el detonante para que los colombianos vieran negativamente la forma de administrar justicia en el país. Según el sondeo, el desprestigio de la justicia alcanzó un nivel preocupante del 79%. Los 3 poderes públicos alcanzaron una imagen negativa del 50% y el legislativo el 72%. Sin embargo, otros datos de esta misma encuesta reflejan que si bien los colombianos tienen una visión negativa sobre la justicia, el 62% de ese grupo de encuestados se mostró en desacuerdo de sacrificar parte de la justicia para negociar la paz. A juzgar por las recientes declaraciones de las FARC en las que rechazan cualquier tipo de mecanismo para pagar por sus delitos, es evidente que mantendrán su anhelo de una constituyente que reforme una justicia para que ésta se amolde a sus pretensiones. Señor Jaime Arrubla, como lo planteábamos en esta nota y lo veníamos hablando en el anterior bloque, existe una presión en este momento del grupo terrorista de las FARC por cambiar la justicia actual, la que rige a todos los colombianos. Si las FARC llega quizás a ganar ese pulso de poder dentro de esa justicia que están exigiendo como tal, ¿qué puede salir en medio de esa presión? ¿Qué tipo de justicia podría resultar de todo esto? Y creo que todo esto va direccionado a esa Asamblea Constitucional que ellos están pidiendo. Pues mire, la justicia ordinaria no ha sido el centro de la crisis. La justicia contencioso-administrativa tampoco. El problema ha estado en la justicia constitucional y ni siquiera en el control de exequibilidad. El problema ha estado en la revisión de tutelas. Y eso no tiene nada que ver ni con el proceso de paz, ni con lo que las FARC alegan. Vuelvo y le digo, eso ha sido un simple pretexto. Mal haría el Estado colombiano, mal haría la sociedad colombiana que por unas ovejas negras vaya a acabar con toda una institucionalidad que ha sido eficaz y ha sido efectiva. Yo creo que es el deber nuestro llamar esa atención, los académicos, la prensa, el periodismo, las instituciones. Yo creo que a las instituciones hay que rodearlas y cuando se presentan crisis hay que sanearlas. Nadie está diciendo que no hay que hacer una reforma, pero esa reforma, ¿y por qué vamos a cambiar la justicia ordinaria si eso es lo que cumplen todos los países? La justicia ordinaria tiene condenada a la parapolítica y tiene condenada a la FARC. O sea, ha cumplido, ha sido eficaz,
Yo creo que por ahí no es la idea. Señora Rula, permítame integro hasta ahora en Bogotá, Colombia, José Manuel Acevedo, abogado, politólogo y analista de la cadena RCN Radio, columnista también online de la revista Semana. Señor Acevedo, bienvenido al programa La Noche NTN 24. Jefferson, buenas noches para usted, para el doctor Arrula, para Marisol. Sé que han estado avanzando en el análisis de este tema de la justicia, de los comunicados de la guerrilla de las FARC, de lo que ha dicho Pastor Alape, y en ese sentido pues estoy listo también para dar alguna opinión en estos últimos minutos del programa. Pues José Manuel, entremos en materia entonces. ¿Qué interpretación usted hace de estas dos comunicaciones de las FARC? Una, la entrevista entregada al diario El Tiempo, en el que no descartan sitios de reclusión especial para los eventuales desmovilizados, que es un proceso de paz. Y por el otro lado, el comunicado en el que hoy dicen que no reconocen ningún tipo de justicia transicional y que no van a pagar ni un solo día de cárcel. Sí, Jefferson, usted preguntaba hace unos minutos si había una especie de contradicción, y a mí me parece que no necesariamente hay una contradicción, porque aunque el comunicado del día de hoy es mucho más duro que las palabras de Pastor Alape, desconociendo, por ejemplo, el marco legal para la paz, sí hay un asomo muy tímido por ahora de un reconocimiento de lo que era obvio, y es que algo de justicia tiene que haber, y alguna fórmula no impuesta, sino imaginativa, creativa, que se concierte entre las partes, pues también tendrá que aplicarse. Entonces me parece que están haciendo un asomo, insisto, bastante tímido todavía, de un reconocimiento de que algo de justicia tiene que aplicarse en ese caso. Y me parece que eso lo hacen presionados sanamente por la opinión pública, por los colombianos, que reiteradamente hemos dicho: aquí no puede haber impunidad. Aquí no puede haber tampoco maximalismo de la justicia, pero sí tiene que haber unos mínimos y sí tiene que haber unos lineamientos de los cuales no se pueden salir ni ellos ni cualquier ciudadano a la luz de los tratados internacionales, del Estatuto de Roma y demás. Lo que sí me parece inaceptable del comunicado, Jefferson, es seguir hablando de actos de terrorismo de Estado, de rebelión por otra parte, como si solamente se tratara de delitos estrictamente políticos los que hayan cometido las FARC, y se olvidaran de los actos terroristas, eso sí, que cometen sistemáticamente. Porque uno no puede seguir creyendo que rebeldía es, por ejemplo, dejar 4 días sin luz al municipio de Buenaventura, no a los políticos corruptos, no al Ejército Nacional, a los habitantes por los que dicen luchar. No es posible tampoco seguir creyendo o comiéndonos el cuento de que rebeldía es, por ejemplo, lo que hicieron hoy en relación con otras 3 torres y lo que siguen haciendo sistemáticamente con la población civil. Entonces, me parece que hay una conquista de la población civil, de los sectores de opinión, en el sentido de que hemos presionado tanto el hecho de que tiene que haber algo de justicia, que ya tímidamente están empezando a asomarse los guerrilleros de las FARC a reconocer lo que es obvio, lo que es más que razonable, y es que algo de justicia tiene que haber para la guerrilla de las FARC. José Manuel, pero lo que también llama la atención es que las FARC están planteando diseñar su propia justicia. Ellos hablan de una justicia desprestigiada en Colombia, como claramente lo está, pero ellos hablan de rediseñar esa justicia, y lo hacen en una mesa de negociación, y lo hacen estando en armas. Esta es una posibilidad que el resto de los colombianos no tienen. Pues sí, evidentemente se trataría de un tratamiento preferencial, y me parece que lo escandaloso no es que se les dé ese tratamiento preferencial, que se diseñe concertadamente una política de justicia transicional, sino que lo verdaderamente escandaloso es que ellos no se ganen ese tratamiento preferencial. ¿Y cómo se lo pueden ganar? A través de gestiones y de gestos ciertos que nos convenzan a los colombianos de su verdadera voluntad de paz. Gestos además que deben ser unilaterales, que es lo que infortunadamente no hemos visto a lo largo de estos más de 1000 días de negociaciones. De manera que a mí no me parece grave que efectivamente se acuerde una justicia transicional entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, y unos mínimos de justicia que de todas maneras tiene que haber, sino que lo que me parece grave es que se les diseñe ese tratamiento preferencial sin que ellos hagan nada a cambio, sin que den muestras de verdad de intención de paz. Marisol, ¿cuál es su opinión? En este caso, las FARC, que están en armas, que tienen armas y ejercen acciones de terror, tienen un tratamiento preferencial porque tienen la posibilidad de diseñar su propia justicia, mientras que el resto de colombianos que han cumplido la ley, así no les sirva esa ley, así esté desprestigiada, tienen que seguir, digamos, no pueden participar en el rediseño de esa justicia. Yo creo claramente, en primer lugar, que
el tema del rediseño de la justicia, de la reestructuración que hay que hacer de la justicia a partir de los últimos escándalos en la justicia, esos no son temas de la mesa de La Habana. Y claramente no es un tema de la agenda tampoco. Entonces, el hecho de que las FARC hablen de que hay que reformar la justicia es un asunto de ellos, un asunto de política de ellos, un discurso de ellos, pero ese tema no está en La Habana, no se va a discutir en La Habana, es un asunto que resuelven los colombianos. Y también es importante aquí resaltar lo que dice José Manuel, es que finalmente a las FARC lo que les hace falta es ganarse a la gente, ganarse a la opinión pública, y eso se gana ¿cómo? Haciendo gestos de reconocimiento, que yo creo que es una de las grandes debilidades todavía hoy de las FARC, es que tienen mucha incapacidad para reconocer los errores que han cometido, y esa es la única manera en la que efectivamente el país podría soportar una pena preferencial, una pena especial, pero esa es una tarea que les corresponde a las FARC, que no le corresponde al país, y uno esperaría que de aquí hacia adelante, como son conscientes de que tienen que pasar por un esquema de justicia, porque no hay otra manera frente a los estándares de justicia internacional, las épocas del perdón y olvido, como ocurrió con el M, como ocurrió con la disidencia del ELN, como ocurrió con el EPL, esas épocas de perdón y olvido, eso está pasado, eso no tiene vigencia. Entonces ellos saben que tienen que pasar por esa justicia, y empezar a ganarse esas penas alternativas es reconociendo, diciendo verdad en su momento, y también estableciendo esquemas de reparación, que eso indiscutiblemente tiene que pasar por ahí. Indiscutiblemente, Marisol, pues claramente no es la reforma a la justicia la que está en la mesa de negociación. Estamos hablando que hay una justicia transicional ya aprobada por el Congreso, planteada por el gobierno, y esa justicia a ellos no les sirve, y ellos plantean modificarla. Ese es el punto, digamos, de debate. Bueno, es importante esa presión que usted hace ahí, Jefferson, porque efectivamente ellos están refutando permanentemente el marco jurídico para la paz, que fue específicamente diseñado para hacer la paz con las guerrillas, y muy especialmente con las FARC, porque era un momento en el que ya se estaba pensando en la paz con las FARC. Ese marco jurídico para la paz no le sirve, pero es que el marco jurídico para la paz lo que habla es de un esquema de justicia transicional que adicionalmente ya tiene el aval de la Corte Constitucional, y las FARC tienen que entender que esas cosas tienen que pasar por el aval de la Corte Constitucional, por el aval de la opinión pública, porque no hay manera, o sea, un gobierno no puede negociar con una guerrilla a espaldas del país, a espaldas de la justicia del país, eso es imposible. O sea, yo creo que las FARC van a tener que llegar a aceptar el marco jurídico para la paz, que le llamen de otra manera, pero es que el marco jurídico para la paz habla de justicia transicional, que es lo que hay que hacer para hacer el proceso de paz. Entonces, ellos no se pueden abstraer de la justicia transicional, independientemente si le quieren llamar marco jurídico para la paz, que no se hizo con ellos, pero que se hizo para ellos. Señor Rula, ¿cuál es su opinión? Yo creo que eso es un pretexto. ¿Para qué? Para lograr escabullirse del tema. Y yo creo que no se puede perder de vista que justicia tiene que haber, y eso lo tiene que entender las FARC. Que es una justicia transicional, pues también debe aceptarse. Que tiene que ser aplicada por las instituciones colombianas, por supuesto, es que aquí no estamos negociando el Estado, los subvertidos son ellos, no los demás. Que hay crisis en la justicia, ese no es el pretexto. Yo creo que aquí, para que ellos logren un beneficio de dosis de justicia transicional, tienen, como decían ahora los distinguidos periodistas Marisol y Juan Manuel, ellos tienen que hacer hechos de paz. Los hechos de paz empiezan por contar la verdad. Ya era hora que estuviéramos con conocimiento exacto de los campos minados, de con quiénes fueron que ellos se aliaron, de cómo es que han manejado su negocio de narcotráfico, que empiecen a contar todas esas cosas para que la sociedad colombiana empiece a darles algún crédito, y de esa manera la sociedad colombiana acepte que esa justicia transicional no sea la extrema justicia ordinaria, sino una línea media. Pero si las FARC lo que van a seguir es negando
que han ocasionado víctimas, que las víctimas son ellos, y ocultando la verdad, y escabulléndose diciendo que como aquí hubo unos problemas con la justicia, ellos no se someten a la justicia colombiana, así no vamos a avanzar en nada en la mesa. Vamos a seguir empantanados. Pues permítame, voy a hacer una segunda pausa comerciales. Cuando regresemos ya estaremos en la parte final de este debate que hoy les hemos querido presentar aquí en el programa La Noche. Una pausa y ya regresamos a la parte final de este programa La Noche. Ya regresamos con La Noche.